Por el fútbol argentino pasan infinidad de jugadores extranjeros todos los años. Hemos tenido ídolos y leyendas provenientes de Colombia, Chile, Uruguay, Brasil y de toda Latinoamérica, que han segmentado la historia de nuestro fútbol y se han vuelto una parte más de nuestra historia. Eso es indudable. Pero hablando de llegadas de extranjeros a nuestro fútbol, es mucho más inusual ver jugadores que lleguen fuera de Latinoamérica. Y los casos no han sido tantos, pero sí ha habido varios relevantes y con historias pintorescas en nuestro fútbol. Por esta razón, hoy repasaremos 5 fichajes extravagantes del fútbol argentino. Comencemos este curioso camino hablando del primer jugador proveniente del continente africano que llegó al fútbol argentino. Me refiero a Teófilus, el Dr. Khumalo, mediocampista sudafricano, el cual fue muy destacado a mediados de los 90 en su país de origen. En primera instancia volviéndose ídolo del club Kaizer Chiefs, acumulando una cantidad enorme de títulos y siendo crucial en cada una de las conquistas, siendo elegido por ejemplo en 1992 como el mejor jugador sudafricano de ese año, y en 1996 comandaría a Sudáfrica a ganar la Copa de África, realmente un referente total para el fútbol de ese país. Así es como sorpresivamente en 1996, y habiendo ganado todo con Kaizer Chiefs, llegaría a Ferrocarril Oeste de nuestro país y tendría un debut más que soñado al marcar un gol frente a Independiente. Este comienzo parecía ser un presagio de éxitos, pero solo fue un momento de gloria, ya que luego de ese encuentro jugaría solo 3 partidos más, sin marcar goles, y ese mismo año se iría sin pena ni gloria al fútbol estadounidense, durando poco allí también, y volviendo a su lugar en el mundo en Kaizer Chiefs hasta el año 2004, cuando se retiraría. Realmente el paso por nuestro país fue muy pobre y olvidable, pero nadie le saca haber marcado aunque sea un gol a Independiente y sobre todo ser el primer jugador africano en jugar en nuestro fútbol. Seguimos situados en África, más precisamente en Uganda, para hablar de un futbolista que sí tuvo un recorrido importante en nuestro fútbol y que la mayoría debemos recordar por un momento puntual. Me estoy refiriendo al defensor Ibrahim Sekagia, el recordado jugador que pasó por Arsenal en primera división y que por lo menos yo lo recuerdo mucho cuando le marcó un icónico gol a River. Pero el camino de Sekagia comenzó mucho antes de ese momento. Es así como nos tenemos que ir al año 2001, época en la que el ugandés llegaría a nuestro país para recalar en Atlético Rafaela, manteniéndose un año en la institución para ser transferido al ya nombrado Ferrocarril Oeste, permaneciendo hasta 2005 y siendo parte importante del ascenso a la B Nacional en la temporada 2002-2003, marcando goles importantes. Este buen nivel le daría la oportunidad de ser conocido a nivel general por el futbolero de la época al llegar a la primera división para jugar en Arsenal de Sarandí, época donde todos pudimos conocer y más que nada, como ya mencioné, tener en nuestra retina por un gol marcado a River, el cual increíblemente sería el tanto 80.000 en la historia del profesionalismo de nuestro país, un gran hito para un defensor que se hizo querer y que terminaría su estadía en Argentina en 2007 para jugar en Austria varios años, finalmente retirando en 2013 en Estados Unidos. Sekagia se hizo un nombre en nuestro fútbol y realmente se volvió un personaje carismático en el fútbol argentino de esa época. Pero si tenemos que hablar de jugadores que se ganaron el cariño del fútbol argentino, pero sobre todo de Boca Juniors, no podemos dejar afuera a Alphonse Jamy. El potente delantero camerunés recalaría en el Xeneize de manera sorpresiva en el año 1995, y a pesar de que no se tenía muchas esperanzas en él, supo adaptarse a nuestro fútbol, sumarse de manera fluida al equipo gracias a que el Beto Márcico, el cual sabía francés, idioma casi natal de los cameruneses, pudo hacerle más llevadero la adaptación al país, y su buena capacidad goleadora, sin mucha técnica pero con olfato de gol, le permitieron mantenerse en el club hasta el año 1997, jugando la buena cantidad de 50 partidos y metiendo 11 goles. El más recordado e icónico por lejos es el marcador River en el Monumental en la goleada del Xeneize por 4-2. Xavi, a ver Groni si sabes. Xavi.
Además que Yamí se daría el gusto de jugar nada más ni nada menos que con Diego Armando Maradona y asistiría a una joven promesa como Juan Román Riquelme para marcar su primer gol en el club, jugador que después se convertiría en el máximo ídolo contemporáneo de la institución. La llegada de nuevos delanteros le empezó a hacer perder relevancia en el plantel y terminaría optando por irse al Hertha Berlín de Alemania, teniendo un trajín enorme de equipos hasta su retiro en 2005. Pero hasta hoy en día, el vínculo de amor y afecto sigue con el Xeneize, un delantero que con goles y carisma se ganó completamente el corazón de los boquenses. Salimos del continente africano para viajar a Europa, específicamente a Bulgaria, para hablar del delantero Belo Kollotov, el cual después de buenos pasos en el fútbol de su país, de jugar 2 años en el fútbol español y disputar el Mundial de Estados Unidos 1994 con su selección que conseguiría un histórico 4º puesto, aunque él no jugaría ni un minuto, recalaría sorpresivamente en Newell's con chapa de gran delantero y a pesar de que estuvo en la lepra hasta el año 1999, jugaría la escasa cantidad de 34 partidos y solo metería 3 goles, el único importante a River en una victoria por 3-1, pero realmente los números son pobrísimos teniendo en cuenta los años que estuvo en el club, aunque no sería culpa de él, ya que las lesiones realmente lo alejarían de la actividad demasiado tiempo, y cuando volvía y parecía tomar ritmo y buenos partidos, se volvía a lesionar. Hasta por momentos algunos olvidaban que seguía en el club debido a sus largos periodos de lesiones, así es como su extenso pero pobre paso en Newell's finalizaría de la peor manera, ya que terminaría reclamando y llevando a juicio al club por deudas en sus pagos de salario, aunque hoy en día se tiene un recuerdo más anecdótico y curioso del extravagante delantero búlgaro. Para cerrar este recorrido vamos con uno de los fichajes más notorios pero raros del fútbol argentino. Otra vez Boca Juniors involucrado y nuevamente con un delantero, pero este venía desde Japón. Estoy hablando del momento que Naohiro Takahara se convirtió en jugador del Xeneize. Desde su debut Takahara fue un gran goleador, tenía buenas campañas en el Júbilo Iwata del país nipón, situación que lo llevaría también a ser un recurrente en la selección nacional desde el año 2000, ganando por ejemplo la Copa Asia, siendo él una parte importante del equipo. Realmente para el momento en que llegó Takahara a Boca pintaba como un buen delantero y que si se adaptaba podría haber tenido una relevancia parecida o mejor que la de Yamí. Obviamente la pregunta es cómo llegó Takahara a Boca. Básicamente fue otro de los tantos negociados de Mauricio Macri. El hoy conocido como ex presidente de la Argentina, fue uno de los presidentes más exitosos de Boca Juniors, y la relevancia del equipo, jugando varias copas intercontinentales en Japón, despertó el interés de Macri por hacer negocios en el prolífico Japón. Es así como comenzó el negociado por Takahara, no tanto por la fe en el jugador, sino por generar una vía directa para negociar con marcas del país asiático. Así como Takahara llegaría en 2002 y a pesar de sus ganas, nunca se adaptaría a nuestro fútbol, disputando solo 6 partidos y marcando un solo gol frente a Lanús en la goleada por 6-1 en la Bombonera. Un gol que si lo repasamos vemos lo que le costó marcar. Pérez, toda para Martínez, que gol va a ser de Japonés, va el gol de Japonés, el arquero, el Japonés, gol, Takahara, gol. Una muestra clara de lo que fue el paso fugaz del delantero por el Xeneize. Volvería a Japón donde recuperaría su nivel top, jugaría el Mundial de 2006 y hasta se daría el lujo de jugar en equipos europeos. Hoy en día, por la sorpresa de todos, sigue jugando aunque de manera menos profesional, en un club que él mismo fundó en la ciudad de Okinawa, la cual lleva los colores azul y amarillo de Boca, lo que muestra el vínculo que le quedó de su paso por el Xeneize a pesar de su fugaz y poca exitosa experiencia. Los colores trascendieron absolutamente todo y siguieron ligados al delantero, que llegó como una apuesta totalmente de marketing que hoy en día sería imposible de ver, pero que no deja de ser una curiosidad y uno de los casos de fichajes más exóticos de nuestro fútbol. Si les gustaría una segunda parte, no duden en decírmelo, ya que jugadores extravagantes en nuestro fútbol hay y de sobra.